Capítulo 13. La secta de hierro 4. Mientras Bai Cheng alcanzaba un maravilloso estado de cultivo y se esforzaba por superar su cuello de botella durante unos meses, San Yi crecía a la misma velocidad sin llegar a un estado semi-iluminado. San Yi tardó solo 20 días en alcanzar la cima de la segunda capa de Yi. Entonces, vio que algunos sirvientes traían del exterior recursos de cultivo que San Yi no obtenía antes por falta de ellos, así como comida. Parecía que intercambiaban la comida a diario y aún estaba caliente. San Yi tomó la comida y la comió poco después, descubrió que era mucho mejor que los animales que consumía antes. Estos alimentos contenían energía espiritual, así que, además de sabrosos, le ayudarían en su cultivo. Así que, para San Yi, solo estos alimentos le ayudarían a cultivar más rápido, por lo que decidió comer una vez al día. Como ahora no cultivaba la energía mental de forma aislada, no necesitaba concentrarse tanto como para no comer durante meses. Entonces sintió curiosidad y vio cuáles eran estos recursos de cultivo. El primero era una píldora de sangre, como decía en el jade. Era muy útil para los cultivadores del primer reino, quienes necesitaban energía sanguínea y vital más allá de la espiritual. Tenía 60 píldoras allí, y parecía recibir 30 al mes. También tenía 100 piedras espirituales de bajo nivel y 40 píldoras de refuerzo espiritual, que ayudaban en el cultivo y recuperaban la energía del cuerpo. Además, la píldora de sangre servía para curar heridas. Aún así, no le interesaba. Ahora que había alcanzado la cima de la segunda capa, pensó que sería mejor cultivar todo a la vez, tanto la energía mental y como el refinamiento del cuerpo, ya que todo tardaría mucho en cruzar una capa. Si continuaba así, necesitaría mucho tiempo para cultivar y perdería su mejor edad. Así, su conciencia pasó por el jade de la quinta capa de energía mental, la quinta capa de la técnica de refinamiento corporal y la tercera capa de cultivo de Yi. Se concentró un poco, intentando circular en su mente y usar su cultivo de energía de Yi para ayudar también en el refinamiento, para poder lograr las tres cosas. San Yi ansiaba llegar al reino Houtian para aprender las técnicas de movimiento y de combate. Pensaba en elevar su cultivo a la cima de este reino y abandonar la secta para una misión disfrazado, para poder pasar a un lugar aislado por las tribulaciones que le aguardaban al ascender al siguiente reino. Así surgió la nueva rutina de cultivo de San Yi, cultivaría un poco de todo y se concentraría principalmente en el cultivo de Yi. Pues la casa en su mente ya estaba formada y solo necesitaba fortalecer los muros y ventanas creados y acumular energía mental. Este era un proceso que tomaría varios meses. Su cuerpo también podía cultivarse con la ayuda de su Yi, por lo que solo el cultivo de Yi requería mayor concentración. Si San Yi no tuviera un nivel bajo de cultivo ni estuviera en su hogar aislado, sería un espectáculo para todos ver cómo la energía espiritual del entorno se concentraba a su alrededor. Los demás cultivadores solían usar medicina para aumentar la velocidad de recolección de energía espiritual, y usaban piedras espirituales porque contenían energías más refinadas y fluidas, fáciles de usar. Cuanto más atraído estaba el cuerpo de San Yi por la energía espiritual cercana, ésta no se rebelaba y se acercaba a él con naturalidad, como si quisiera formar parte de ella con su cultivo. Gracias a los talentos de San Yi en el primer reino, la energía espiritual ya había comenzado a circular por su dantian, algo que normalmente solo ocurría cerca del reino Houtian. Y cada día dejaba de cultivar por un tiempo para comer, y en cuanto a los recursos de cultivo, los guardaba en su mente. De hecho, San Yi era tan natural en eso que el anciano Zen incluso olvidó darle un anillo espacial. La tercera capa del cultivo de Yi consistía en el refinamiento muscular y también en la división. Después de ese nivel, todos los aumentos de cultivo aumentarían en 1000 jin de fuerza, al igual que en la tercera capa. De hecho, este nivel se consideraba más fácil que la segunda capa, ya que solo se necesitaba hacer circular la energía espiritual, la energía vital y la sangre en el cuerpo para refinar naturalmente los músculos. Solo se necesitaba más acumulación. Para San Yi, era lo mismo, solo que al dividir su atención entre la energía mental y el refinamiento, le tomó un poco más de tiempo que en la segunda capa. Aún así, en 30 días alcanzó la cima de la tercera capa y el refinamiento muscular también alcanzó la cima de la quinta capa.
Sanji nunca había tenido problemas con el refinamiento corporal, ahora iría de la mano con el cultivo de Yi. Después de todo, necesitaba que el refinamiento corporal acompañara su cultivo de Yi para avanzar al siguiente reino, de lo contrario, la tribulación podría matarlo. Y la energía mental podría quedar rezagada debido a su gran cantidad. Le tomó más tiempo cultivar, a menos que encontrara a un antiguo experto y recibiera energía mental pura para ascender rápidamente de nivel. Así, se percató de la cuarta capa del cultivo del Yi y de la sexta capa del refinamiento corporal. La cuarta capa del cultivo del Yi era el refinamiento de los órganos. En esta capa, la energía vital y la energía sanguínea se utilizaban ampliamente. Además, este paso también utilizaba más energía espiritual que antes, ya que los órganos eran la base del equilibrio corporal, donde los 5 elementos se unían y ayudaban a estabilizar la energía espiritual del cuerpo antes de la creación del Dantian. Esto difiere de los elementos más fuertes de Sanji, como la tierra y el metal. Los elementos, al estar familiarizado con ellos, le permitían a Sanji utilizarlos mucho mejor en combate. Además, los 5 elementos en su cuerpo debían estar equilibrados para una mejor energía espiritual. Al entrar Sanji en la etapa intermedia del primer reino, la energía de la sangre de dragón en su cuerpo se acercaba cada vez más a su despertar y se fusionaba con el linaje de Sanji. Un aura comenzó a aparecer alrededor de él, pero no la percibía, y quizás solo los expertos en el reino de sus maestros podrían reconocerla. Además, su energía mental aprovechaba el exceso de energía espiritual que cultivaba su cuerpo y se desarrollaba más rápido. Por lo tanto, tal vez Sanji pudiera crecer más rápido, aunque no pudiera concentrarse en una sola cosa, ya que su cultivo formaba una sinergia en su cuerpo. Era difícil imaginar cuántas capas podría alcanzar en una pelea. Así, Sanji continuó comiendo todo el día, sin que él lo supiera, casi duplicando su velocidad de cultivo. Debido a que el primer reino del cultivo del Yi se centra más en la pureza del cuerpo, cuanto mejor se coma y mejor sea la técnica de cultivo, más fuerte será el cuerpo y más firme será la base. El primer reino fue la base de los 3 primeros reinos del cultivo, y luego está el Dantian. Y aún más impresionante era que su base era más firme de lo que podía ser, nadie era tan estable como él, que nunca usó drogas para aumentar su cultivo. La verdad detrás de esto era que vio en las notas de sus maestros que cuanto menos uso hiciera de estas drogas, mayor potencial tendría, y Sanji no tenía prisa por elevar su cultivo. Todavía quería experimentar muchas cosas en el mundo mortal antes de llegar al plano divino, porque allí todos serían genios como él. Tras otros 30 días, Sanji se encontraba en la cima del 4.º nivel de cultivo de Yi y también en el 6.º nivel de refinamiento corporal. Su energía mental estaba cada vez más cerca de alcanzar la cima. Ahora, Sanji sentía que todo su cuerpo y toda su energía espiritual estaban equilibrados. Incluso si un experto lo examinara, no vería su nivel de cultivo debido, también, a su energía mental. Sanji decidió dejar de cultivar por un tiempo y dirigirse al almacén de armas de la secta a buscar una espada y una lanza. El anciano le había dicho que podía elegir el nivel bronce, más adecuado para la gente del reino Houtian, pero que debería tener las armas preparadas para cuando llegara allí. Aunque solo pudo usar las técnicas al llegar al reino Houtian, Sanji usó lanza y espada durante casi 400 años. Era imposible que no fuera muy hábil en esto, así que ahora podía elegir las armas adecuadas para usar cuando las necesitara. Al dirigirse al edificio, se encontró con un diácono que estaba distraído allí, aunque había muchos discípulos en la secta, solo aquellos superiores o iguales a un discípulo externo podían elegir un arma. Y como el cultivo tomaba tiempo, no todos los días aparecía alguien allí. Capítulo 14, la secta de Hierro 5. El diácono Pan era respetado por todos. Su cultivo se acercaba al reino del mar espiritual, por lo que era muy valorado, pues pronto se convertiría en anciano. Por ello, supervisaba con esmero la fabricación de armas. En este lugar, los discípulos elegían las armas según la autorización de los ancianos. Si alcanzaban cierto nivel de cultivo, también tenían la oportunidad de venir al edificio a elegir un arma si obtenían muchas contribuciones en misiones. Aún así, este no era un edificio muy popular, incluso la sede recibía muchos más visitantes,
por lo que normalmente solo jóvenes como San Yi acudían al edificio cuando se iniciaban en la secta. Y muchacho, ¿qué te gustaría de este edificio? El anciano Zen me recomendó que eligiera 2 armas de nivel bronce. San Yi explicó rápidamente quién lo había enviado y qué quería, pues no quería un escándalo por un asunto insignificante. Sabía que si no lo decía directamente, probablemente lo despedirían por su bajo nivel de cultivo y su corta edad. Y eso era exactamente lo que pensaba el diácono Pan, quien estaba de mal humor hoy, al ver a un joven que parecía no tener ningún nivel de cultivo, planeaba aprovechar para descargar su enojo. Sin embargo, en cuanto supo que lo había enviado el anciano Zen, el diácono desistió. Aunque ya estaba muy cerca de convertirse en anciano, aún le quedaba camino por recorrer y, a pesar de alcanzar ese rango, la diferencia entre un anciano nuevo y uno consolidado era evidente. Además, el anciano Zen era muy respetado por su lealtad a la secta, cualquiera que se opusiera abiertamente a él sería visto como un traidor. Así que hay 2 armas de nivel bronce para el joven héroe. ¿Cuáles serán? Debo decir que cada sala tiene diferentes tipos de armas, así que deben ir a cada una por separado. Quiero una lanza y también una espada. La espada debe tener ambos lados afilados y ser mediana, además de ser dura y no muy flexible. Bueno, entonces elijamos tu espada primero. Como conoces al anciano Zen, te dejaré entrar en la sala de espadas de bronce para que elijas la que más te guste. Entonces, gracias. Aunque no era muy conocedor de las jerarquías del mundo, San Yi ya se había dado cuenta de que ser discípulo directo del anciano Zen era algo muy diferente de lo que pensaba cuando lo conoció. Es más, aunque no era propio de él usar el nombre del anciano para intimidar, no dudó en usarlo como escudo para evitar problemas innecesarios. Cuando el diácono comenzó a tratarlo bien, San Yi olvidó la brusquedad inicial y respondió con el respeto debido a alguien de mayor antigüedad y cultivo. Sin saberlo, ya había conseguido varios puntos a su favor con los diáconos e incluso con algunos ancianos de la secta. Muchos jóvenes talentosos con un alto nivel de cultivo pasaban años siendo halagados por todos y adquirían una arrogancia que los llevaba a despreciar a los demás. Solo San Yi no era así. Al entrar en la habitación, San Yi se encontró en medio de un espacio repleto de armas. Había espadas de varios tamaños y pesos. La que más le gustaba era la espada ordinaria, afilada por ambos lados y de tamaño mediano, ya que le permitía un mayor control del espacio y una gran velocidad. Pronto encontró una que le gustaba. San Yi no conocía mucho sobre los materiales de fabricación, simplemente creía que era una buena arma para matar, y la eligió con acierto. Era de primera calidad y contaba con un pequeño refuerzo metálico. El diácono Pan también lo consideró una buena elección, ya que aprobó el método de selección. Otros discípulos a menudo elegían armas que aumentaban su estatus social más que su efectividad real. Luego fue a la sala de lanzas de bronce y, con el mismo método, eligió una lanza de gran belleza, con un toque de púrpura y azul, muy firme. Al diácono Pan también le agradó la elección. Se trataba de una lanza cercana al nivel de plata, con el inusual atributo del rayo, que al impactar en un objetivo podía causar una ligera parálisis y, en un día tormentoso, podía atraer un pequeño relámpago. Aunque San Yi aún no poseía el atributo del rayo, pronto atravesaría una tribulación celestial. Sus maestros le habían dicho en sus notas que sería una buena oportunidad para fortalecerse, así que quiso conseguir esa lanza para ver si podía potenciarla con la energía de la tribulación. Regresó a su hogar en la zona mortal. Le gustaba esta casa, era incluso más grande que la suya en su vida pasada y se sentía muy cómodo. Le preguntaron si quería tener empleados y dijo que no, que solo necesitaba a las personas que cocinaran para él y que éstas rara vez aparecían frente a él. Muchos cultivadores tenían a sus familias en casa, otros tenían un harén y otros contrataban solo mujeres para satisfacer sus deseos. Pocos eran como San Yi, quien no quería a nadie más, pues recordaba que tenía una madre en su hogar original que no toleraba la suciedad. También quería tener personas con las que relacionarse, pero buscaba sentimientos reales como los de sus padres. Se puede decir que era alguien de voluntad firme, ya que fue virgen durante más de 400 años, lo que también ayudó a fortalecer su corazón de Dao.
Durante su cultivo, San Yi transmitía su conciencia a través del jade de la séptima capa de refinamiento corporal y también de la quinta capa de cultivo de Yi. Esta capa es el refinamiento de la sangre. La sangre siempre ha formado parte de la fuerza del cultivador y contiene parte de la energía vital del cuerpo. Algunos tipos de cultivo dependían únicamente de la sangre para prolongar la vida, aunque era imposible alcanzar la inmortalidad solo con eso. Aún así, era muy importante y ayudaría enormemente en la técnica del refinamiento corporal y en las capas restantes de ese reino, por lo que debía realizarse con cuidado. San Yi cultivó de nuevo con intensidad, buscando una base lo más sólida posible, lo que requería reducir su ritmo de avance. A medida que cultivaba esta capa, la sangre de dragón en su cuerpo se fusionaba cada vez más con él. Al haber sido refinada previamente por un experto del nivel de su maestro, el proceso era más sencillo. Muchos morían intentando asimilar linajes poderosos. San Yi aún poseía un poder mucho más débil que el origen de esa sangre, por lo que se podría decir que tuvo mucha suerte. Después de 20 días, finalmente alcanzó la cima de la quinta capa de energía mental, sumando 80 días en total. Este paso fue más rápido que el anterior, lo que demostraba la sabiduría de cultivar junto con él y, de lo contrario, le tomaría décadas llegar al reino Houtian. Pronto cobró conciencia con el jade de la sexta capa de energía mental. En esa capa, terminaría de hacer más realistas las paredes y ventanas de su casa mental, y luego colocaría el techo y las puertas. Así, en la novena capa, tendría la casa terminada, y luego comenzaría a crear una aldea llena de hogares. Se dice que, dependiendo del talento, un cultivador de energía mental podría un día crear un mundo entero en su mente, un espacio donde podría entrar y albergar a otros seres vivos, convirtiéndose en casi un dios. Quería saber si su maestro ya había alcanzado ese nivel. Por supuesto, gran parte de la energía espiritual en ese mundo creado sería inferior a su propio nivel, por lo que solo expertos más débiles que él podrían surgir allí. Además, podría criar animales salvajes y, al matarlos, su mundo de energía mental absorbería esa energía. Por eso dicen que todos los cultivadores desafiaron el Dao y las leyes del mundo y merecieron la tribulación celestial. Ya que incluso pudieron crear mundos con su poder y obtener más energía espiritual de la que debería provenir del mundo y no del cultivador. Claro que el mundo mismo es mucho más grande que los cultivadores todopoderosos, y la energía espiritual no se agotaría solo por el cultivo. A veces, el mundo mismo crea monstruos sobrenaturales para que éstos maten a los cultivadores más poderosos, de modo que no sean verdaderamente inmortales y la energía regrese al origen. Y estos monstruos eran más poderosos que los dragones y los animales divinos. Es un nombre tabú en todos los lugares, y solo los más crueles reciben ese nombre, se autodenominan demonios. Capítulo 15. La secta de hierro 6. Claro que esta es una situación inusual que solo ocurre cada cientos de miles de años. Aunque a veces miles de cultivadores de alto nivel morían, los demonios también morían. Después de todo, no es fácil para el mundo acumular energía para crear un monstruo con la fuerza suficiente para matar a aquellos con los cultivos más elevados, y estos monstruos deben permanecer ocultos hasta su nacimiento. De hecho, muchos maestros afirman que esta es una solución inútil, ya que miles de cultivadores mueren cada año por disputas por recursos, lo que hace que la creación de estos monstruos sea irrelevante. Pero eso era algo que solo afectaba a los mundos del nivel del plano divino, y hasta que llegara allí, San Yi no tendría que pensar en eso. Si su cultivo de refinamiento corporal continuaba sin obstáculos hacia el reino divino, no tendría que preocuparse por nada más en el mundo. En el pasado, alcanzó el séptimo reino en solo 400 años, por lo que tenía una gran oportunidad. Claro, como dijo su maestro, sin el cultivo de Yi, su base del séptimo reino era simplemente asombrosa, pero poco útil. Después de todo, sería más débil que quienes aprendieron artes marciales, elementos y leyes de alto nivel, por lo que sería vulnerable a pesar de tener un cuerpo fuerte. Sin mencionar que, en niveles altos, muchos cultivadores practican ataques directos al alma, lo que invalida el refinamiento corporal. Por eso, el cultivo es fundamental, incluso quienes cultivan energía mental también cultivan y. En una pelea, buscas la menor cantidad de debilidades posible,
ya que lo que está en juego es tu vida. Como se dijo, los demonios eran más fuertes que los dragones y los animales divinos. En comparación con el promedio, siempre había animales divinos de rangos casi inmortales en todos los sentidos. Esto no significa que fueran los más fuertes, sino que ni siquiera los más poderosos pueden romper por completo sus defensas y matarlos. Todos los animales divinos tienen técnicas de escape en la sangre, y esta técnica es imposible de detener. Para asegurarte de matar a un animal divino de rango superior, solo debes hacerlo rápidamente. El problema con otros animales divinos normales es que su tiempo de crecimiento era muy largo, y no todos alcanzaban sus niveles más altos con vida. Además, a los animales divinos no les gustaba vivir en grupos, por lo que muchos se encontraban solos y muertos. Así pues, este linaje de dragón de Sanji era muy importante, ya que él podía cultivar y, al alcanzar un nivel alto, asimilaría por completo los poderes de un dragón normal. Por lo tanto, con más cultivo, podría llegar a ser más fuerte que un dragón. Y el crecimiento final de Sanji es impredecible, ya que atravesará tribulaciones celestiales en todos los reinos, lo que fortalecerá su cuerpo. Por lo tanto, cuando alcance el plano divino, será mucho más fuerte que los genios. Además, sus maestros dijeron que esto sería una apuesta, ya que no sabría si podría llegar vivo. Muchos genios cayeron antes de alcanzar su máximo potencial, pero la ayuda que podían brindarle era limitada. Por supuesto, los jades de las técnicas marciales y de cultivo, además de todos los consejos, eran importantes, y el éxito dependía en gran medida de Sanji. Tras otros 10 días, Sanji alcanzó la cima de la 7ª capa de refinamiento corporal y también la cima de la 5ª capa de cultivo de I. Parecía que estas dos técnicas de cultivo progresaban juntas, lo cual era muy positivo. Lo malo sería que algo, como la energía mental, se quedara atrás. Así, Sanji inmediatamente transmitió su conciencia a través del jade de la 8ª capa de refinamiento corporal y también de la 6ª capa de cultivo de I. La 6ª capa de este reino consiste en cultivar todos los huesos del cuerpo. Después de esta capa, los huesos se fortalecerán, siendo un proceso mucho más difícil que en las otras capas. Para refinar los huesos durante el crecimiento, es necesario romperlos para eliminar las impurezas y luego refinarlos con sangre y energía espiritual. De esta manera, la defensa del cuerpo aumenta de nuevo y, tras esta capa de refinamiento, los huesos pueden regenerarse tras ser rotos. A Sanji no le importó y, sin dudarlo, se rompió los huesos directamente. Como había refinado su cuerpo anteriormente, tenía una inmunidad mucho mayor al dolor, y su corazón marcial le dio la determinación necesaria para remodelar su estructura. La verdad es que, debido a que el cultivo a veces tarda en crecer, el cultivador duda en hacer cosas que puedan conllevar riesgos. Mientras Sanji cultivaba, el anciano Zen se reunía con el diácono Sao. Así que finalmente eligió sus armas. ¿Cuáles eligió? Eligió una espada y una lanza, ambas son armas puntiagudas. La espada tiene un atributo metálico y la lanza, uno de relámpago. El diácono Pan también dijo que fue muy cortés al hablar con él. ¿Y cuál era su cultivo en ese momento? El diácono Pan dijo que no le estaba prestando atención, más bien, Sanji no estaba filtrando ningún aura, pero parecía haber alcanzado el primer reino de cultivo, así que su base es bastante estable. Este joven me preocupa un poco. Ciertamente no es un espía infiltrado por otra secta, pero lo que realmente me preocupa es este poderoso maestro que lo envió a la nuestra. ¿Tiene miedo de que venga a nuestra secta para llevárselo, anciano? No, eso no es lo que más me preocupa. Es que este joven no parece haber ido nunca al pabellón de artes marciales y aún así está cultivando. Es decir, ya tenía una técnica de cultivo lo suficientemente buena como para no necesitar la nuestra antes de venir aquí. Además, solo le di los recursos que reciben los discípulos que no son externos, así que solo recibe lo mínimo y no se queja. Eso no está bien, anciano. Significa que ya está satisfecho con lo que tiene, y si necesita más, lo pedirá. También pensé que si usara una de las técnicas de cultivo de nuestra secta, eso le obligaría a seguir las reglas internas, y como no pidió más recursos, significa que no vino aquí por los nuestros, o podría ser como dijiste.
ya que las características que ahora tiene le bastan para alcanzar el reino del refinamiento corporal. Creo que con los años conocerá a varias personas aquí en la secta y usará los recursos de la misma. Además, no parecía ser una persona desagradecida y reconocerá lo que el anciano hizo para ayudarlo y protegerlo. El camino de la cultivación lleva muchos años, así que pasará mucho más tiempo con nosotros que antes de venir aquí. El anciano simplemente asintió y aplaudió lo que el diácono había dicho. Sería genial si pudiera hacer amigos en la secta de hierro o incluso casarse. En fin, lo que más deseaba el anciano era que Sanji ayudara a la secta cuando se hiciera tan fuerte como él. Ya estaría contento de haber ayudado al joven, pues creía que después de miles de años, Sanji ascendería al plano divino de todos modos. Así que no tenía sentido pensar en a qué secta pertenecía en el mundo de los mortales. Así, Sanji continuó cultivando y, tras otros 30 días, alcanzó la cima del 8º nivel de refinamiento corporal y también la cima del 6º nivel de cultivo de I. Cerca del final del refinamiento corporal en ese reino. Realmente esperaba poder avanzar al siguiente nivel de refinamiento corporal antes de enfrentar la tribulación celestial. Así estaría mucho más seguro, ya que la tribulación solo lo atacaría cuando completara el cultivo de I, y su potencia sería la de alguien que se encuentra al final del nivel de refinamiento corporal. Dependiendo de qué tan avanzada fuera la técnica en el nivel de acumulación de I. Ahora que se acercaba a su objetivo, una vez cruzado, se tomaría un tiempo para conocer algunas ciudades peligrosas durante su misión, ya que tendría que salir para que nadie viera la tribulación. Así que aprovecharía la matriz de teletransportación de la secta para viajar. Emocionado, Sanji transmitió su conciencia para ver el jade que contenía la 9ª capa de refinamiento corporal y también la 7ª capa de cultivo de I. Esta 7ª capa es el refinamiento de los meridianos. Los meridianos, responsables de la circulación de la energía espiritual en forma de I en los reinos más avanzados, eran la parte más importante del cuerpo de un cultivador después del dantian, el corazón y el cerebro. Aunque a menudo el cultivador no muere si se lesiona los meridianos, ya no puede cultivar. Por lo tanto, esta 7ª capa es responsable de fortalecer los meridianos del cuerpo antes de que puedan abrirse en el siguiente reino y que las personas puedan acumular I espiritual en su cuerpo. Se considera una capa fácil de cultivar porque lo más importante es la acumulación de energía espiritual en el cuerpo para que se realice el refinamiento. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.